Cerca de 600.000 venezolanos que viven y trabajan en Estados Unidos están preocupados por la orden del presidente Donald Trump de no renovarles el estatus de protección temporal, conocido como TPS. Opositores en Venezuela pidieron a la Casa Blanca revisar esta decisión. En marzo de 2021, Venezuela fue incluido como país beneficiario del llamado TPS, un estatus otorgado a unos 600.000 ciudadanos que por razones humanitarias no podían retornar a su país de origen. El anuncio que cancela la oportunidad de renovar esta protección tiene en zozobra a miles de venezolanos que viven en Estados Unidos. Tienen miedo de ser deportados, que van a ser en Venezuela, que ya no tienen nada en Venezuela, que ellos salieron con toda su familia. La medida de Trump elimina la posibilidad de renovar esta protección que para unos venezolanos vence en 2 meses y para otros en septiembre. Bajo anonimato, una venezolana narró que sus hijos perderán en abril el estatus. En mi caso particular, solo tengo el TPS. Si no lo extendieran, pues mis hijos y yo quedamos en un estatus migratorio, lo cual nos limitaría muchísimo. Explicó que quienes optaron al TPS no podían tener antecedentes penales. La oposición, a través de comunicados de la Unidad y del Comando con Venezuela, pidieron que se preserve el estatus de protección temporal o se adopte un mecanismo alterno que reconozca la naturaleza de la crisis por la que han escapado miles de ciudadanos. Añaden que respetan las decisiones del gobierno de los Estados Unidos contra las organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Acaban de cancelar el TPS para Venezuela y esto pues tiene muy impactada la comunidad tepeciana. La noticia cae como un balde de agua fría para los venezolanos que cuentan con este permiso. Esto los deja vulnerables y expuestos a una posible deportación. El New York Times confirma la cancelación del TPS luego de tener acceso a unos documentos gubernamentales. Y los venezolanos que aplicaron por el TPS en el 2023, ese TPS se expira abril 2 del 2025. Lo polémico es que el presidente Trump acabe de anular el TPS para los venezolanos que aplicaron en el 2023. Estos perderán el estatus temporal 60 días después de que el gobierno publique el anuncio de la cancelación en el registro federal antes del 5 de febrero, nos dice este abogado. De lo contrario, ese TPS para los venezolanos se va a extender automáticamente por 6 meses. El TPS es un programa para migrantes que no pueden ser devueltos a un país que enfrenta un desastre natural o que sus vidas corren peligro. Sin embargo, la nueva secretaria de Seguridad Nacional dijo que este programa ha sido abusado, que no tiene integridad en esos momentos y que la actual administración federal está evaluando todos los programas para saber si realmente son para el beneficio de Estados Unidos. Algunos miembros de organizaciones comunitarias pro-inmigrantes nos dijeron que están listos para demandar al gobierno federal en busca de que se continúe con el TPS. Una abogada experta en migración, porque son muchas preguntas que recibimos de nuestros oyentes a través de las diferentes plataformas, consultándonos cosas que tal vez nosotros no somos expertos, pero una abogada de migración en Estados Unidos sí. Y por eso está con nosotros Marta Arias, quien nos atiende desde el país del norte. Abogada Arias, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Para usted y para todos sus oyentes, es un placer para mí estar con ustedes. Pues abogada Arias, acá tenemos que hacer un servicio social porque hay muchos migrantes latinoamericanos con muchas dudas en estos momentos en los Estados Unidos sobre qué hacer, sobre su situación migratoria. Y entonces empiezo por preguntarle sobre los venezolanos que tenían este beneficio del TPS que estábamos explicando. Esos venezolanos que tenían ese beneficio después de la orden que dio el presidente Donald Trump, ¿qué tienen que hacer o qué deben hacer? Ahora, lo primero que deben hacer es estar tranquilos, estar calmados. Déjame que le explico el alcance de esta decisión del gobierno. El TPS de los venezolanos está dividido en 2. Uno que se emitió en el 2021 y otro en el 2023. El del 2021, las personas tienen estadía legal hasta abril de este año 2025 y el de 2023 tienen estadía hasta septiembre de este año 2025.
El presidente Biden, antes de salir del poder, extendió el TPS de los venezolanos por 18 meses más hasta el año entrante 2026. ¿Qué fue lo que se revocó? Esa extensión. La extensión que hizo Biden antes de salir del poder fue lo que se revocó el día de ayer. El TPS todavía está válido, los que lo tienen hasta abril, los que lo tienen a septiembre, está válido. Pueden seguir trabajando, pueden seguir viviendo en los Estados Unidos. Fue la extensión lo que fue rechazado. Ahora, le podemos seguir, yo le explico qué alcance tiene lo de la extensión, pero esta es la realidad. Sí, señor Arias, justamente entonces es que ha habido un poco, no sé si de desinformación o de confusión, porque hay gente que dice que Donald Trump no eliminó el TPS, sino que lo que está eliminando es esa ampliación que se dio hasta el 2026. En este momento usted nos dice que hay TPS del 2021 y TPS del 2023. Es decir, si alguien que tiene TPS del 2021 nos está escuchando y alguien que tiene TPS del 2023, ¿cuál es su situación y entonces qué pasaría si se eliminó esa ampliación? Ok, ¿qué pasaría? Lo que puede pasar es lo siguiente. Por ahora, entonces, los que tienen el TPS, sea que se les vence en abril o en septiembre, pueden seguir en los Estados Unidos, tienen su permiso de trabajo, siguen con ese estatus de protección temporal. Vamos a esperar, entonces, si el gobierno del señor Trump va a extender él directamente el TPS para los venezolanos. Lo puede hacer. Todavía tiene tiempo de hacerlo. De hecho, uno de los argumentos legales, y por eso la confusión allá afuera, porque esto es un tema netamente legal y pues obviamente no es tan fácil entenderlo. El tema legal es que el TPS tiene un periodo en el que se debe renovar. Usualmente son más o menos 30 o 45 días antes de que se venza, o sea, serían 30 o 45 días antes de abril o 30 o 45 días antes de septiembre para estos dos grupos. Entonces se renovó desde enero, antesito del presidente salir, creo que fue como enero 10, 15, algo así. Entonces fue prematuro. De la renovación del TPS de los venezolanos, emitida por el señor Biden, puede ser una renovación, una extensión prematura bajo la ley. ¿Qué lo podía hacer? De pronto sí, pero era prematura. Entonces vamos a esperar a ver si el señor Trump lo renueva dentro de los términos de la ley, que siempre es más cercana a la fecha del vencimiento. Eso es lo que podemos esperar. Ese es el positivismo que queremos transmitirle a los venezolanos en este momento, que hay una posibilidad de que el presidente lo extienda dentro de los términos de la regulación, que van a ser más cercanos a los términos de vencimiento de abril y septiembre. Bueno, queda muy claro entonces lo que se explica con el tema de los TPS, abogada, pero sin duda alguna que el tema alrededor de la migración en los Estados Unidos es titular en todos los diarios a nivel internacional. Y yo quisiera preguntarle, como conocedora del derecho, ¿usted está preocupada por el actuar del ICE, del gobierno, frente a los colombianos, venezolanos, mexicanos? Sí, estoy preocupada, pero más que todo porque obviamente se crea un pánico, se crea una ansiedad en la población, se crea un miedo. De hecho, hoy viniendo hacia mi oficina, el tráfico estaba súper fácil, no como todos los días aquí en Miami, que es un poco pesado. Las tiendas, ayer por ejemplo, me contaban ciertas personas que hubo como un acuerdo de que los hispanoamericanos no visitaran a Walmart o no compraran en Walmart el día de ayer. Y tengo entendido que Walmart ayer básicamente que asustaba, no había muchas personas comprando. Entonces esto lo están haciendo como pues una medida porque todo el mundo tiene miedo, están ansiosos. Bueno, esa es una parte, pero la otra parte es los últimos 3 o 4 años no hubo un control en la frontera. Gústenos o no nos guste, debe haber control en la frontera, así como en Colombia lo debe haber, en cualquier país lo hay. Y no hubo mucho control, se entró muchas personas que tal vez no eran deseadas en este país, personas con convicciones criminales, personas con antecedentes penales un poquito cuestionables. Entonces, esa consecuencia de esa frontera un poco descuidada por 4 años está llevando a que se haga esto que está haciendo el presidente. Pues yo pienso que una cosa llevó a la otra, porque por la frontera entraron en los últimos 4 años, según Inmigración, muchas personas que pertenecen al Tren de Aragua y a otras entidades
delincuenciales o transnacionales. Entonces, esa limpieza es lo que este presidente está pretendiendo hacer. Sí, es asustador porque como en todo hay detenciones colaterales. Van a ir a detener al señor que tiene antecedentes o el señor del Tren de Aragua, bueno, no lo debería llamar señor, o la persona del Tren de Aragua, lo van a ir a detener, pero colateralmente pueden detener a la señora que lleva 30 años aquí, nunca se ha metido con nadie, lo único que hace es trabajar. Esos son detenciones colaterales. En la historia de la inmigración de los Estados Unidos siempre ha existido, y pues es parte, yo diría, de lo que es históricamente la inmigración en este país. Abogada Arias, ¿qué tanto usted, que conoce de cerca los temas, los migrantes que llegan sin documentos abusan de estas figuras, como el estatus de protección temporal, como la figura del asilo? Usted, que tiene más conocimiento cercano de estos temas y de estas historias. A ver, del TPS yo no pienso que hablemos de abusos. El TPS realmente es un estatus de protección donde las personas entran, tienen un permiso de trabajo y pueden estar aquí. Los centroamericanos llevan desde el 98 con el TPS y ha podido ser un beneficio para ellos. No creo que haya mucho abuso en el TPS. Mi concepto como abogada de inmigración, yo tengo 21 años como abogada de inmigración aquí en el sur de la Florida, en Miami. Yo lo que considero que hay abuso son en los asilos. O sea, así yo sea una abogada defensora, obviamente en la parte migratoria, yo defiendo al inmigrante, yo los defiendo en las cortes, o hago las peticiones o los perdones anti-inmigración. Yo sí veo y soy consciente de que hay un abuso en los asilos. Muchas personas piensan que un asilo es llenar la aplicación I-589, ponerle una fotico y poner una historia de que los estaban amenazando, que eran líderes comunitarios y ya. Y muchos también, aún peor, inventan historias que nunca pasaron. Otros tienen la audacia de falsificar documentos que se los hacen en cualquier sitio allá en Colombia, en cualquier plaza pública. Y de hecho, Inmigración tiene una oficina forense que ellos sí evalúan últimamente esos documentos para ver si son auténticos o legítimos. Hay personas que incluso alteran sus pasaportes para mostrar que entraron en cierta fecha que está dentro del año que deben aplicar para el asilo. Entonces, hay mucho abuso. Y yo pienso que ese desgaste de la figura del asilo es debido al abuso. Los jueces y los oficiales de inmigración están cansados de ver la historia que se repite y se repite. Entonces, siempre tenemos que ver las dos caras de la moneda. Así como el inmigrante tiene ese deseo de prosperar y de venir y ese derecho a tal vez a pedir un refugio porque está en la ley internacional, al mismo tiempo, pues las leyes de un país son establecidas para crear un orden social, y dentro de ese orden social, pues todos tenemos que colaborar, y pienso que la figura del asilo es netamente abusada. Es más, había una estadística. Si ustedes se meten a la página de las estadísticas de negatorias o aprobaciones de los asilos por los jueces de inmigración aquí en los Estados Unidos, las estadísticas son abrumadoras. Hay jueces que niegan el 98% del asilo, otros entre el 60 y el 90%. Son muy pocos a nivel nacional los que de pronto aprueban los asilos en el 40 o 45%. Entonces, esas estadísticas muestran precisamente eso. Los niegan tanto porque es que la mayoría de ellos son asilos sin mérito. Entonces, ese es un problema que repercute en la actitud del gobierno. Sí, abogada Arias, quisiera preguntarle sobre, el día de ayer empezaron a circular una serie de videos y de información en algunos medios sobre profesoras preocupadas porque ven que han entrado personal de policía, ha entrado autoridad a los colegios para sacar niños. Hay dos lugares que digamos hay ausentismo, que son de migrantes, que son las iglesias y por otra parte los colegios. Pero ahora la preocupación no es solamente que los niños no los están mandando al colegio,
colegio, sino que están viendo que hay personal de las autoridades que está entrando a los colegios, que les hablan a los niños sin la presencia de profesores, sin la presencia de sus padres de familia, hablando con menores de edad, y que uno dice, bueno, pues es completamente absurdo eso, pero también está el problema de si se desescolarizan niños, lo que están haciendo es abonándole el terreno a los grupos criminales. Esto de los policías estos policías pueden ir y pueden entrar como efectivamente lo están denunciando los profesores. Bueno, bajo las nuevas regulaciones del presidente Trump que emitió al iniciar su mandato ahora en este 2025, sí van a poder acceder a colegios, iglesias. Él derogó o revocó la orden del presidente Biden de que ICE no hiciera detenciones en hospitales, colegios, iglesias o en sitios sensibles como esto, incluso sinagogas y otros centros, vamos a decir, espirituales. O sea que ahora bajo la orden ejecutiva del presidente se puede hacer. Ahora, si ya el segundo punto, si moralmente o socialmente esto es aceptable o no, es una opinión de todos, de cada uno, todos vamos a tener opiniones distintas. Yo personalmente como abogada de inmigración, obviamente y como madre y como también inmigrante, yo también soy colombiana y soy inmigrante, ya soy ciudadana americana, pero también soy inmigrante. Considero que no es justo, no es apropiado, no debería ser estas detenciones en los colegios o con los niños, porque pues gracias a Dios todavía la mayoría de los niños no tienen antecedentes penales, digo gracias a Dios porque bueno, por ahí se han visto cositas en las noticias, pero no creo que sean los sitios donde se deben hacer las redadas o que deba ser el target o la mira. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil coger al niño, es muy fácil asustarlo. Tal vez a veces lo hacen porque a través del niño van a llegar a los padres que están ilegales en los Estados Unidos, pero obviamente yo creo que ellos lo pueden hacer sin ir a través de ese niño. En esa parte yo estoy totalmente en contra. En los hospitales, mire, los hospitales tampoco es justo pues que una persona tenga que se presente a buscarlos, pero mi entender una de las razones por que ellos también están yendo a los hospitales es porque ustedes lo saben, hay este turismo de parto, ¿no? Gente que compra paquetes y viene a tener a sus hijos a los Estados Unidos para que sean ciudadanos americanos. Entonces, pues es fácil ir a los hospitales y preguntarle a la persona cuál es su estatus migratorio, sobre todo a las salas de maternidad, pues porque ahí van a poder coger un poco de personas que entraron con sus visas de turista a tener los hijos a través de este turismo de partos. Entonces, yo pienso que ahí otra vez van a caer justos por pecadores, porque yo pienso que lo que el gobierno quiere es acabar con ese turismo de tener hijos aquí. En las iglesias, todo esto es lo mismo, o sea, y yo pienso, esta es mi opinión, esto es muy personal, yo pienso que ahora al inicio de la presidencia del señor Trump, esto está pasando, tal vez también porque él quiere como sentar un precedente y poner el tono. Esperemos que después esto baje un poco. Pues abogada Marta Arias, abogada de migración en Estados Unidos, muchas gracias por atendernos, por darnos, o sobre todo por darles a los oyentes que están conectados con nosotros desde allá y que pues tienen temor porque están con su situación migratoria no regularizada y no saben qué es lo que deberían hacer en estos momentos. Así que mil gracias por habernos dado estos minutos de su tiempo pues, para explicar y poder dar luces sobre qué es lo que deberían hacer en estos casos en donde hay unas políticas migratorias del nuevo gobierno mucho más estrictas. Feliz día para usted.